vamos a presentar en el uso de la palabra a Pedro Báez en su doble carácter de Ministro de Cultura y Comunicación de la provincia de Entre Ríos, uno de los, casi el único ministerio de comunicación que existe actualmente en el país, un dato a señalar, y también actualmente presidente en el segundo mandato consecutivo del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Así que te escuchamos, Pedro. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quiero saludarlos y quiero darles la bienvenida a nuestra provincia, a nuestra ciudad. Desearles naturalmente que pasen dos excelentes jornadas en términos de trabajo y de confraternidad y de compartir cosas. Es un honor compartir con los compañeros esta mesa y entiendo que nos invitaron a participar a los fines de formular algún aporte que permita la participación, el debate, la reflexión, de manera que como las mesas y el temario durante las dos jornadas son amplios, yo voy a tomarme, con el permiso de ustedes, una pequeña licencia y centrarme en aspectos nuclearmente políticos. Hace algunas semanas, hace un tiempito, compartíamos con un conjunto de compañeros el cierre de una de las jornadas federales de capacitación en comunicación popular, en este caso organizadas por los compañeros justamente de Unidos y Organizados acá en Entre Ríos, con la colaboración inestimable de los compañeros del INCA y del AFCA. Seguramente aquí hay algunos que en esa jornada estuvo y lo hacíamos con muchísima satisfacción porque entendíamos que estábamos abordando un tema que nos desvela o nos debe desvelar como funcionarios, dirigentes, militantes, que tiene que ver con una de las patas fundamentales de todo proceso político transformador. Me refiero al aspecto orgánico, al estado de la fuerza, de la propia fuerza que sustenta ese proyecto político transformador, que impulsa los cambios necesarios realizar, que los instrumenta, que los sostiene, que los defiende en el marco de todas las luchas que hay que plantear y sabiendo que en el centro de todas esas luchas está, como se dice ahora, la madre de todas ellas, que es la comunicacional y que es la cultural. Cristina nos lo viene reclamando y esto tiene que ver con seguir haciendo ese esfuerzo para terminar de salir de esa situación de cuasi vanguardia en la que Néstor Kirchner tuvo que desplegar su primera etapa, aquella etapa en donde a pura iniciativa política, a pura audacia política, logró superar esa situación de extrema debilidad y también hay que recordarlo de extrema soledad, porque la enorme mayoría de la dirigencia política argentina miraba de reojo y a la espera de que Néstor tropezara, porque le resultaba todo ajeno y todo extraño. Y superar esa situación implica naturalmente hablar de la organización popular. No es que uno desconozca los avances que ha habido en ese sentido, por supuesto que no, nadie plantea que en pleno 2014 estemos en una situación parecida al 2003. Creo que ciertamente hemos avanzado y hemos dado pasos gigantescos, pero si hablamos de un proceso transformador, significa que estamos hablando también de afectar intereses, de afectar privilegios, y son intereses y son privilegios de sectores y de tipos muy poderosos, de manera que esa organización nunca sobra, nunca es
suficiente, siempre hay que fortalecerlo, siempre hay que engordarlo, siempre hay que fortificarlo. Y en ese sentido, la formación es un tema absolutamente central. En definitiva, de lo que estamos hablando es de hacernos carne, como lo venimos haciendo, pero cada vez con un mayor grado de organización, con un mayor grado de eficacia, de eficiencia, de lo que la compañera presidenta nos dice cuando nos dice hay que empoderar al pueblo. Pero el pueblo no se empodera solo, no lo hace espontáneamente, requiere de un sujeto político que explique, que genere conciencia, que provea de herramientas para que el pueblo detecte los logros, los avances y logre de esa manera ponerlos en valor y logre defenderlos. Fíjense lo que pasa, ni siquiera los beneficiarios, a veces, de las aristas más virtuosas del modelo, se asumen como tales y por lo tanto mal podrían defenderlo. De manera que ahí viene esa etapa del aprendizaje, de la formación. Me parece que estos espacios, estos ámbitos como los que vamos a compartir en el día de hoy, en el día de mañana, tienen que ver con eso, que no es solamente una formación académica, que por supuesto que la necesitamos, porque necesitamos muchos más profesionales, médicos, muchos ingenieros, muchos economistas, muchos cientistas políticos, muchos antropólogos bien formados, pero también los necesitamos con compromiso social, con conciencia nacional, con un claro norte, con solidaridad, con un claro sentido hacia dónde hay que desplegar la acción. Y en ese sentido, decía, estos ámbitos cumplen un rol central, un rol fundamental. Fíjense ustedes, el primer round, por llamarlo de alguna manera, en el plano mediático, con los medios hegemónicos concentrados, no es contra la línea política o la línea editorial de estos medios que, como bien decía Eduardo, disfrutan y utilizan al máximo y potencian al máximo la más grande libertad que haya conocido nuestra patria. ¿Qué insulto quedará por decir para con la presidenta por parte de los medios? Ninguno, ya no tienen nada que inventar. De manera que yo digo, no es contra la línea editorial ni contra la línea política que bajan a través de esos medios, que lo hacen todos los días y que lo van a seguir haciendo, por más que nosotros nos enojemos y por más que nosotros refutemos con todas las argumentaciones correctas que podamos formular. Lo van a seguir haciendo, pues que lo sigan haciendo y que lo sigan diciendo. El tema es que nosotros, que la militancia, que el pueblo trabajador no se coma todo lo que dicen, porque eso es lo que lamentablemente ocurrió durante muchas décadas, fundamentalmente en el plano de nuestra dirigencia política, porque cuando eso ocurra será porque nosotros hemos resignado a asumir ese sujeto político transformador y pongamos en los medios de comunicación el gran ordenador, el gran poder organizacional de nuestra sociedad. Esa puede ser, de alguna manera, la diferencia entre la victoria y la derrota, que transfiramos, que nos resignemos a que los grandes medios sean los organizadores de nuestra sociedad. Entonces, no es la pelea con los medios hegemónicos o en el plano comunicacional de medios contra otros medios. La pelea es entre la organización popular y ese plano de los medios hegemónicos que ciertamente tienen una organización
antipopular. Y acá quiero recordar, remitirme a una consigna que quedó muy grabada en la conciencia social, histórica y colectiva de los argentinos, la tiza y el carbón, y quiero remitirme a un ícono, a Rodolfo Walsh. La tiza y el carbón no significa que nosotros ninguneemos, que nosotros desconozcamos la tecnología y que desconozcamos todas las herramientas que hoy brinda la ciencia y tecnología. No, hay que conocerla, hay que aprender a usarla, hay que utilizarla, pero sabiendo que la principal herramienta que tiene nuestro pueblo para defender este proceso de avance, los logros, los derechos, las conquistas, tiene que ver con su inteligencia, tiene que ver con la organización popular, tiene que ver con su capacidad de resistencia. En ese sentido, sí, utilizar toda esa tecnología novedosa que día a día se nos pone a disposición. Y cuando digo Rodolfo Walsh, no pienso en el Rodolfo Walsh periodista o en el Rodolfo Walsh escritor, pienso en ese Rodolfo Walsh militante, en ese verdadero Neurus que descifraba las comunicaciones encriptadas para proveerle de herramienta y de información a las organizaciones populares, a la Revolución Cubana, a la FAP, a Montoneros. Hoy, desencriptar esas comunicaciones cifradas es justamente analizar críticamente la producción de los medios, no solo para seguir descubriéndolos en las mentiras sistemáticas con las que nos atacan todos los días, sino también frente a cada coyuntura hacia dónde nos quieren llevar en términos estratégicos, cuáles son los escenarios que van construyendo para bloquearlos, para anticiparnos, para que nosotros, para que la militancia, para que el pueblo trabajador, para que esa clase media que durante estos años recibió tanto al punto de olvidarse lo que le pasó en el 2001, no ocurra que frente a la primer dificultad terminen repitiendo el discurso del enemigo, porque eso es lo que pasa. Entonces, en ese sentido digo, tiza y carbón y emular lo mejor de aquella tradición de la inteligencia militante que bien lo podemos personificar en Rodolfo. La organización popular también tiene que llevar consigo el objetivo de ser en sí misma una organización comunicacional, una herramienta comunicacional hacia el interior de la organización y hacia afuera, hacia el seno de la sociedad. Perón, en ese sentido, fue un enorme ejemplo. Perón constituyó en la CGT y constituyó en la Plaza de Mayo tremendos dispositivos comunicacionales mucho más potentes y superiores que cualquier cadena nacional. Y en ese sentido, quería también traer a colación un tema que se va a convertir en una fenomenal herramienta del Estado para tomar decisiones en el plano comunicacional y en el plano de esta cuestión tan central que tiene que ver con la batalla cultural para terminar de revertir conceptos muy arraigados en nuestra sociedad por años y por años y por años. Un trabajo en el cual también Eduardo está involucrado. Hace pocos días en el Consejo Federal recibíamos una explicación de lo que viene construyéndose alrededor del nuevo sistema federal de medición de audiencias. Nos contaba tanto Eduardo como el compañero Germán Calvi, que va a formar parte de alguna otra mesa, de los conceptos profundos que van haciendo de basamento a ese nuevo sistema, a esa nueva herramienta. Nos contaba Germán
cómo se ha construido la comunicación, la producción audiovisual, la ficción en las últimas décadas en la Argentina antes del 2003. Y era producto de no más de 4 o 5 productoras, enormes productoras de contenidos, dependientes de grupos económicos concentrados, con control de medios. Claro, es muy fácil así encorsetar y adormecer la conciencia de todo un pueblo, que además, como bien decía Scalabrini Ortiz hace más de 60 años, nuestra mayor tristeza proviene de no saber quiénes somos, porque decía Scalabrini, hablamos en inglés, compramos en francés, nos enojamos en italiano, amamos en ruso, vivimos traumados por éticas y estéticas ajenas. Entonces, sobre esa conformación de una conciencia obnubilada por esas éticas y esas estéticas ajenas, estos grandes grupos, estas grandes conformaciones económicas, mediáticas, productoras de contenido, conformaron, en buena parte, son ellos los responsables de tener una sociedad, o parte aún de una sociedad, que todavía cree que la salida es individual, que todavía tiene esa mirada que decía Gianni, europeizante, aristocrática, nosotros bien podríamos decir esa mirada gorila, discriminatoria, excluyente, que mira más hacia afuera del país que mirar hacia adentro, y que ciertamente nos querían con ese letargo de tristeza. Bueno, tristeza, chocolate por la noticia, diría don Arturo Jaureche. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la significación profunda por la cual el Estado, ya no la sociedad sola en una empresa titánica, sino también acompañada por el Estado, haciendo punta al Estado con mucho coraje, impulsó, logró la sanción, defendió su constitucionalidad y logró su plena vigencia de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? ¿Cuál es la significación profunda de que el Estado hoy esté aplicando ingentes recursos para fomentar y apoyar las industrias culturales y en especial la industria audiovisual? ¿Cuál es la significación profunda por la cual el Estado esté aplicando enormes sumas, enormes inversiones para desplegar la televisión digital abierta, para desplegar una red de fibra óptica de miles de kilómetros en función de priorizar y de garantizar la inclusión social, la inclusión digital, favorecer el crecimiento, el desarrollo social, productivo, económico? Y seguramente que hay muchas, pero si yo tengo que sintetizar, digo que la significación tiene que ver con la necesidad del propio proyecto de apropiarse, de conocer y apropiarse de todas esas herramientas para defender al propio proyecto. ¿Para qué tener todas las herramientas que supone el servicio de comunicación audiovisual, la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, si no es para que acompañemos el proceso de avance que le ha permitido, sin que nadie diga que está todo hecho y que está todo bien, naturalmente, pero ciertamente este es un proyecto y un proceso en la historia argentina en que, como dijo alguno que tantas veces hoy ya se nombró, nos permitió salir del infierno, nos permitió reconstruir, empezar a reconstruir nuestra patria después de 50 años de destrucción sistemática, nos permitió recuperar dignidad, nos permitió recuperar esperanza. Entonces, yo para terminar, compañeros, digo, estas son jornadas, son espacios para participar, para reflexionar, para debatir, para informarnos y para aprovechar y aprender
avanzar en la organización que nos permita la mejor utilización de todas las herramientas y de todas las condiciones generadas en este tiempo, no para garantizar la permanencia de un determinado sector o un determinado color político en el gobierno, sí para no volver para atrás, sí para no dejar que nos roben el futuro, porque nos quieren tristes y nos quieren quejosos y nos quieren mirando más para afuera que para adentro, porque están necesitados de que no conozcamos y que no valoremos los avances que ha habido este año para que no lo defendamos lo que hay que defenderlo, porque ellos vienen por eso, para lograr nuevamente un proceso de contrarreflujo y que los recursos y la riqueza, de la manera que hoy se está redistribuyendo en la Argentina, se vuelva a concentrar. Eso es lo que tenemos que defender y en ese sentido creo que no resiste ninguna discusión el enorme valor que tiene y la enorme necesidad que tenemos de construir esa comunicación alternativa y de construir que florezcan 1000 flores y que florezcan 1000 productoras de contenido que acompañen este proceso para defender los avances, para defender los nuevos derechos, para defender las nuevas conquistas que ha logrado nuestro pueblo en este tiempo. De manera que organización, persistencia, voluntad, alegría, esperanza, para construir no una década más, sino muchas décadas más, que es lo que necesita este país para darle a su pueblo y a su gente lo que se merece. Muchas gracias, compañeros.